decir, las leonas en su totalidad son la mejor expresión de la historia de un deporte colectivo femenino en la Argentina. Y sabe que no se va a equivocar. Y no se va a equivocar porque habla de una vigencia, de una continuidad extraordinaria, que también va de la mano del crecimiento de ese deporte en la Argentina. El hockey sobre césped es el deporte que las chiquitas, adolescentes y un poco más grandes incluso también eligen para transitar su vida, para socializar, para competir, pero también para vincularse con la gloria. Y todo esto tiene un origen. Y en estos días las leonas, las originales, están de celebración porque están festejando casi todos los días, más o menos. Tuvieron una fiesta hace unos días, pero lo están haciendo con continuidad. El nacimiento de las leonas y de la marca Leonas, de esto ya ha pasado un cuarto de siglo, 25 años, y me da muchísimo placer saludar a una amiga, además, como es la querida Maya Isega. Maya, un beso grande, ¿cómo estás? Amigos, sí, es verdad, somos amigos, te agradezco tu introducción, que siempre con las palabras tan justas. Bueno, un placer estar acá con vos charlando. Cuando tenés que viajar a ese Sydney 2000, si te dijeran, mira, podés contar una historia, una anécdota que sintetice, que defina Leonas, ¿qué es lo primero que se te ocurre? Yo creo que ese Sydney 2000 fue algo mágico, y siempre digo lo mismo, en el sentido que eh, las leonas se tenían que dar, digamos, lo que se generó. No me preguntes por qué, pero se tuvo que dar. Vos sabés la historia, la contamos muchas veces, algunos la sabrán más, algunos la sabrán menos, pero la verdad es que es algo que se tenía que dar. El leer mal el reglamento hizo que, a ver, que no es normal que vos leas mal un reglamento, lo lógico es que vos lo leas bien, o sea, Sí. que vayas y vas. A ver, pero el leer mal el reglamento hizo que nos pongamos la remera de la leona, y que se genere. Yo siempre me acuerdo la charla previa a empezar la segunda fase, con Holanda, con China y con Nueva Zelanda. Me acuerdo esa noche cuando se habló de lo que buscábamos. Luis Barrenuevo, el preparador físico, que él tenía un cuento que nos iba contando todos los días, un fenómeno, ¿no? Un tipo muy motivador. Y que, mira, esto es buenísimo, porque Cachito siempre contaba bueno, él estaba como loco, que se había leído mal el reglamento, Ujú. y Luis estaba con que él no tenía el final del cuento, ¿me entendés? Sí. Y ese día me acuerdo que cuando Cacho dice, no puedo creer que leímos mal el reglamento, Luis le dice, tengo el final del cuento, cada uno con sus cosas. Claro. Y me acuerdo que, bueno, que en esa charla fue algo, nada, espectacular, porque fue todo muy mágico, y Luis nos contó el final del cuento. Así que, bueno, fue algo lindísimo. Y recién cuando contabas, mira, que nos juntamos para celebrar, en realidad fue una charla, fue un encuentro muy, muy nuestro, ¿viste? En la casa de Ujú. Gaby Minadeo. Tratamos de estar todas, bueno, algunas jugadoras, caso Ceci Rognoni, que está en Holanda, no pudo estar, Cachito, que estaba de viaje en España con Marcelita, con su mujer, no pudo estar, Natalie Doreski, bueno, mucha gente que por ahí no estuvo en Sydney, pero que sí estuvieron en ese proceso. Pero fue algo muy lindo, muy, muy nuestro, ¿viste? Muy emotivo. Así que la verdad que fue el domingo cuando nos juntamos, fue un momento lindísimo que volvimos a revivir después de 25 años, que te juro, parecía que fue ayer. No parecen 25 años. ¿Viste cuando contás lo mismo y haces las Sí, mismas pavadas? Bueno, claro. era lo mismo, espectacular. Ya le abro el juego a Marcelo y a Lucas, pero quiero preguntarte, alguna vez lo hemos hablado, viste que hay ciertas similitudes entre el proceso de las leonas y de los chicos del básquet, de la generación dorada. De hecho, yo sé que ustedes en Villas Olímpicas, sobre todo además, siempre tuvieron mucha relación y mucha admiración, mucho intercambio también entre entrenadores. Y viste que el seleccionado argentino de básquet probablemente haya jugado su mejor básquetbol en el juego de Indianápolis, pero tuvieron que perder el Mundial de Indianápolis, digo, para después Mm. salir campeones en los Juegos de Atenas. Te quiero preguntar si esa medalla de plata en Sydney en realidad les ayudó a aprender de una derrota para después salir campeonas del mundo, como fue 2 años después.
e incluso te hago una pregunta todavía más amplia. ¿Cuál fue de todos los ciclos de las Leonas donde vos estuviste en donde se jugó mejor hockey, además de ganar? A ver, es lo que vos decís. Hasta el 2000, te estoy hablando de la etapa desde el 90 al 2000, ¿no? Esos 10 años que yo arranqué en el 93 en el Mundial Junior, pero en toda esa etapa se empezó a hacer todo un cambio de entrenamiento que hoy parecen cosas normales, pero en ese momento, te digo la verdad, que las mujeres vayamos al gimnasio no era normal. Las mujeres no iban al gimnasio, ¿viste? Era como que vos entrenabas, no se daba. Te cambiaba el cuerpo, ¿viste? Obvio, ir al gimnasio te cambia el cuerpo. Y te estoy hablando previo al 2000, sin redes sociales, pero se empezó a hacer todo un cambio que de alguna manera vos tenías que igualar a las potencias, porque no tenías ni las canchas, ni la infraestructura, ni los materiales, ni, no sé, ni la tecnología. Entonces, de alguna manera la tenías que igualar. Y la igualabas y la querías superar entrenando, cambiando los métodos de entrenamiento. Se empezó a entrenar a la mañana, doble turno, meter gimnasio, un físico distinto. Esto fue hasta el 2000, pero sí es verdad que en el 2000 nosotras, siempre digo que el objetivo de los Juegos Olímpicos era, después de todo esto que pasó, era llegar a la final olímpica. Y el objetivo se cumplió. Y en realidad nos faltaba el partido, nos faltaba el partido de la final. Y uno después dice, ¿y si nos hubiésemos puesto el objetivo que, ojo, esto lo pensás después, en ese momento, y si nos hubiésemos puesto el objetivo de ganar el Juego Olímpico, no sé si lo hubiéramos ganado. Yo creo que no, te digo la verdad. Si soy sincera, creo que no, porque Australia fue el mejor equipo de la década, fue un equipo tremendo. Que podés ganar, sí, obvio, porque parecía también imposible que vos le tengas que ganar, ni siquiera empatar a Holanda, a China y a Nueva Zelanda. Claro. Pero creo que eso de llegar a la final y que después digamos, che, ¿por qué no nos pusimos a ganar la final olímpica? Hizo que después vos digas, no, pará. Yo ya no es que me quiero subir al podio, yo ya quiero ser la número 1 del mundo y quiero ganar todo lo que viene. Claro. Y vino el Champions Trophy al año siguiente, el de Holanda, que le ganamos a Holanda en su cancha, y vino el Mundial 2002, y creo que el mejor juego de las Leonas creo que se vio en ese Mundial, en el 2002. Bueno, Maggie, te mandamos un beso. Uno se pregunta, teniendo en cuenta que ya han pasado 25 años, ¿cómo hizo Maggie con 10 años para jugar ese torneo, no? La gente hace cuentas. Bueno, más allá de esto... bebe de la fuente de la eterna juventud. Sí, claro. Nunca nos pasó su secreto. Exacto. ¿Cuál fue el punto de quiebre? Más allá de esto que contabas, que ya alguna vez escuchamos, del error en el reglamento. Pero evidentemente en todos los grandes equipos que se construyen hay un punto de quiebre, donde si vos lo superás, podés llegar a hacer todo, y si no lo superás, te quedás en la nada. ¿Hubo un punto de quiebre en las Leonas para saber, sí, para enterarse de que, bueno, nosotros podemos competir en el alto nivel? Sí, mira, en el año, y me voy muy atrás, pero esto me lo acuerdo, te juro que el otro día lo hablaba con una de las chicas, en el año 97, nosotras nos teníamos que preparar, venía el Mundial de Utrecht en el 98, y en el año 97 me acuerdo que fuimos a jugar un Champions Trophy. Antes los Champions Trophy se hacían cada 2 años, después empezaron a hacer cada 4. Y me acuerdo que jugamos con Australia, esto fue en Holanda, se estaba jugando este Champions, y jugamos con Australia, y te digo la verdad, ¿viste cuando te superan físicamente, pero al punto que vos decís, che, estamos entrenadas, pero nos mataron? Te digo la verdad, lo único que mirábamos eran los números de las australianas. Y Luis Barronuevo, el preparador físico, cuando termina el partido, me acuerdo que yo me acerqué y le dije, Luis, no sé, como... O sea, no sé, hicimos todo, pero... Y me dijo, sí, algo se tiene que cambiar. Fue como, a partir de ahí, es cuando yo te dije que empezó a cambiar todo esto de los entrenamientos, ¿viste? Fue otro entrenamiento totalmente distinto. Y Sydney fue, a ver, primero el 98, ¿no? Que ya empezamos a ver cambios, pero después Sydney era como, viste que vos siempre los procesos te los pones de Juego Olímpico a Juego Olímpico. Después del Atlanta 96... era Sydney 2000. Y bueno, y fue todo un proceso de cambios que, te repito, se vio en el 98 en el Mundial, cosas que nosotras veíamos que decimos, che, esto está bien, y después en el 2000, bueno, por haber tenido la medalla. Pero la verdad que ese punto, ese Champions Trophy para mí
fue un punto de inflexión para decir, che, cambiemos algo o a estas no, o sea, o no podemos competir, ni podemos competir. Buenas, Maggie. Bueno, primero, un abrazo enorme para vos, un placer poder entrevistarte. Gracias. Primero y principal, decirte que tal el más joven de la mesa, para que te des una idea, cuando vos estabas ganando la medalla de plata, canchero. Yo todavía estaba en la panza de mi madre. A meses de nacer. Román, sacalo. Juventud divino tesoro, Sí, Maggie. sí. Este chico es de las Granato, es de la nueva generación. Pero está No bien. te preocupes, está bien, pará, ¿de qué año naciste? 2001. Perfecto, Champions Trophy. Claro, Todo lo vas claro. asociando con- Está perfecto. Nació con un título bajo el brazo. Claro, mira. Yo quería hacerte una consulta y justo Román hacía alusión a esto de la nostalgia al principio, antes de introducirte acá al programa. Vos, y capaz todas como grupo, quizás es una charla que hayan tenido, caen en lo que hicieron, porque uno piensa y es, capaz para algunos es una señal que no, pero al que es deportista, digamos, a mí me gusta el fútbol, pero cuando llega un juego olímpico te pones a ver todo. ¿Ustedes caen en lo que hicieron como grupo Las Leonas, en todo lo que llevan y lo que van a hacer, o el puntapié inicial que dieron para lo que va a ser el futuro también? Caes, pero sinceramente caes cuando te alejás. En el momento vos decís, che, está buenísimo, estuvo bárbaro esto, qué buen torneo, pero la verdad que terminas un torneo y ya estás pensando en el otro y es toda una rueda que realmente lo empezás a ver cuando te corres y cuando van pasando los años y cada vez vas viendo distintas cosas. Obviamente te vas poniendo más grande y lo vas analizando de una manera distinta. A mí me pasó que cuando me retiré y vi el primer... a ver, no te digo el primer Juego Olímpico, porque el primer Juego Olímpico cuando yo me retiré fue en Londres 2012, yo me retiré en Beijing 2008, y la verdad es como que todavía, viste, había jugadoras que yo había jugado, estaba Lucha, viste, y es como que muy reciente, y ahí todavía no empezás a analizar las cosas. Después vino Río 2016, que decís, bueno, te puede pasar que las cosas no se den, y a medida que te vas alejando, decís, che, qué loco todo, ¿no? ¿Viste? Es más, decís, che, éramos buenas, no es tan fácil llegar a esto. ¿Viste? Cuando era como algo muy normal por ahí entrar en semifinales. Decís, che, no es tan normal entrar en semifinales. Ni hablar si lo comparás con el fútbol, ¿no? Claro. Que más allá que es otro deporte y todo lo que sea, pero los deportistas cuando estamos cada uno en su deporte lo tomamos todo por igual. En cuanto al sentimiento y en cuanto a lo que se vive. Pero empezás a darte cuenta cuando te alejás y a medida que te vas poniendo más grande, cada vez lo vas tomando de una manera distinta. Pero sí, qué sé yo, decís, no puedo creer que hayamos estado en ese momento, y ves las imágenes y dices, éramos unas nenas, pero bueno, qué loco, pensá que con estas polleras que usábamos, que parecían unos veladores, se generó que el hockey sea lo que sea y que surjan las leonas. Pues yo creo que si nosotras decíamos, y nos vamos a llamar las leonas y la gente nos va a conocer como las leonas, no se iba a enterar nadie, no había redes sociales. ¿Me explico? Ujú. Hoy en 2 segundos todo se viraliza, pero en ese momento es más, y siempre jodemos, que decimos, menos mal que no había redes sociales, pues las boludeces que hacíamos, digo, mejor que nadie las grabó. Pero además fueron fundadoras también en eso, porque vos fíjate que después, hasta ese instante, existían los Pumas y Claro. las Leonas. Y después fueron todos los seleccionados queriendo identificarse con un nombre. Antes de despedirte, y agradeciéndote como siempre por tu permanente generosidad, te quiero preguntar por una palabrita que a veces se repite tanto y tanto, que es como que se banaliza, ¿no? Se termina vaciando de contenido, que es legado. Y vos lo mencionabas. Lo de ustedes en esa época era por ahí buscar un teléfono público, aunque ya había celulares, pero cuando uno viajaba al exterior no era tan fácil. Ahora se hace un posteo. No había, de hecho, exacto, no había. Te mandaban ¿cómo se llama? El fax. El fax, mirá de lo que estamos hablando. Bueno, Sí. Ahora estamos haciendo un programa que es un streaming, al mismo tiempo que sale en diversas plataformas y que sale también en televisión, pero los tiempos han cambiado. Las leonas de hoy arman reels, ponen fotos y
y todo tipo de muestra en las redes sociales que marcan el signo de los tiempos y el cambio, pero hay una palabra que en 25 años es muy importante que se mantenga y es legado, y eso está, y eso se percibe, pero quiero que lo digas vos. Cuando vos ves a las chicas que visten hoy la camiseta de las Leonas, ¿qué sentís que sigue estando? Que aunque han cambiado los tiempos, que aunque hemos cambiado de décadas, no solo se mantiene, sino que si el día de mañana vos vieras que no está, irías a un entrenamiento a decirles, miren, todo lo que quieran, pero esto no se puede modificar. Mira, yo siempre digo, no me gusta vivir, viste, del pasado, decir, antes pasaba esto. No, yo creo que cada etapa es distinta, ni mejor ni peor, distinta. A nosotras nos tocó generar esto, pero yo hoy estoy orgullosa porque en Argentina tenés tantas jugadoras, ni hablar jugadores, también varones, pero que han crecido muchísimo. Lo que pasa es que en los varones por ahí tenés más en el fútbol, tenés básquetbol. En mujeres, en deporte en equipos, es el deporte hoy número 1. Es más, nos lo dice la gente de tenis, cargando noche, nos roban las jugadoras. Por cuestiones, terminan yendo a hockey por lo que significa el tenis. Pero la verdad es que yo siento un orgullo enorme porque me pongo a ver las Leonas y son, viste, cuando uno puede decir, bueno, antes por ahí eran equipos como que se mantenían más, ¿me entendés? Vos tenías 25 jugadoras y era difícil sacar esas 25. Hoy hay mucha más rotación. ¿Pero por qué? Porque también hay muchas más jugadoras. Y hay más jugadoras que se viralizan constantemente en el interior, en Buenos Aires, no sé, en el norte, en el sur, o sea, hay un montón. Entonces constantemente van entrando, saliendo, y es distinto. Y eso genera también por ahí una competencia mucho mayor. También se cambió el tema de las reglas del hockey. Hoy ya no son 2 tiempos de 35, Claro. son 4 cuartos, y eso hace que el hockey sea más dinámico, que sea distinto, ¿viste? Y por eso te digo, yo cuando me siento y lo miro y miro a las Leonas, digo, qué lindo que se haya generado todo esto, ¿no? Que las chicas, es más, yo creo que por ahí muchas chicas que tal vez ni saben cómo se formaron las Leonas, ¿me entendés? Pero sé perfectamente que cuando se ponen esa camiseta, o sé perfectamente que todas las jugadoras de hockey quieren ponerse la camiseta de las Leonas. Y eso me parece que es clave. Y sobre todo, para cerrar, te digo que lo más lindo, y esto lo digo en serio, con el corazón, porque me ha tocado estar, es hoy ir a lugares muy carenciados, que antes parecía impensado que haya un palo de hockey porque era un deporte muy elitista donde no conseguías un palo de hockey en cualquier lado, y hoy vas a lugares que decís, mira, que te dicen, mira, nos hicimos esta canchita de hockey. Eso, decís, listo, ya está. Ya es como la medalla más linda que ganamos. Positiva, alegre, ganadora, siempre tirando para adelante, siempre poniendo al equipo por encima de las individualidades, gran compañera, bella persona y excelente periodista. Todo eso es mi amiga. No digas más nada. Un beso grande. Los quiero. Chao. Gracias, Rom.